Sesión constituyente. Vicepresidenta Delcy Rodríguez insiste en que desde el extranjero se ha diseñado un guión para agredir a Venezuela. Caminata por la salud. Médicos y enfermeras piden a la Organización Panamericana que se pronuncie sobre crisis en el sector. Acto conmemorativo. Presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, destacó la labor de la instancia a un año de su elección. Esperan resultados positivos. Transportistas de Caracas fijan posición respecto al censo nacional a través del Carnet de la Patria. Rescate efectivo. Casi 700 montañistas atrapados son evacuados en Indonesia tras fuerte sismo de magnitud 6.4. Cuestionamiento. Presidente Daniel Ortega considera que oposición nicaragüense quedaría insatisfecha con resultados de referéndum para adelantar elecciones. Poder criollo. Gorkis Hernández y Pablo Sandoval lideraron la victoria de los gigantes sobre los cerveceros. Suenan campanas. Nick Jonas y Priyanka Chopra se comprometieron. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Milagros Zambrano y Carelis Cuadros, listas para llevarles todas las informaciones. Comenzamos de inmediato. Durante el acto de conmemoración del primer año de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que desde el extranjero se ha diseñado un guión para agredir a Venezuela. Reiteró que los venezolanos obtuvieron la paz cuando el 30 de julio del año pasado salieron a las urnas electorales a elegir el poder plenipotenciario. Nos encontramos en un momento similar a lo que provocó la activación de esta Asamblea Nacional Constituyente, de profundidad, de requerimientos, de compromiso, de decisiones históricas para avanzar y detener una guerra sin precedentes, multiforme, en el ámbito financiero, en el ámbito económico, en el ámbito mediático, de guerra psicológica contra el pueblo. Nos encontramos en un momento histórico de decisiones también históricas, donde todos los venezolanos y todas las venezolanas estamos nuevamente llamados a actuar como un solo país, como lo hicimos el 30 de julio del año 2017, a actuar juntos, por encima de nuestras diferencias, con tolerancia, con respeto, pero a sumar todas las voluntades para superar la guerra económica. Rodríguez ratificó que no hay otro camino que el convocar al poder del pueblo para que se reactive el proceso de defensa de la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos. El dirigente del Partido Primero Justicia, Enrique Capriles Radonsky, aseveró que sin la articulación de toda la oposición no habrá un futuro en la nación. Considera que lo importante en este momento es buscar salidas a la crisis económica y política. El exgobernador del estado Miranda exhortó a la oposición venezolana a dejar a un lado sus diferencias sin posiciones intransigentes ni protagonismos absurdos y trabajar en pro del país. Instó a todos los sectores políticos opuestos al gobierno nacional a unir y consolidar ideas concretas que servirán para lograr un cambio político. Reiteró que es necesario buscarle al país una solución democrática. Capriles además rechazó la reducción de 5 ceros a la moneda nacional por considerar que no corregirá el desequilibrio económico. El mandatario señaló que la medida también solventará la actual situación económica del país. ¿Cuánta gasolina se nos va al Caribe? ¿Cuánta gasolina se nos va a Colombia? Toneladas enteras. Producto de que en Venezuela los hidrocarburos, la gasolina, decir que se regala es poco. Pagamos por echarla. Aquí la gasolina no vale nada. Decir eso es mentira. Sí vale mucho y lo paga el Estado para echarla.
a los vehículos. Tenemos que ir a un uso racional, justo, siempre justo. Y esto va necesariamente a impactar cambios en todo el transporte automotor. Y el carnet de la patria es la respuesta. Informó que el próximo 3 de agosto iniciará el Gran Censo Nacional Automotor a fin de erradicar el contrabando de gasolina. Tenemos un problema con los hidrocarburos internos, con la gasolina, que tenemos que abordar nacionalmente. Yo he escuchado las propuestas que ustedes traen. Y para eso nosotros necesitamos tener un censo articulado al carnet de la patria. Por eso, atención, todas las personas que tengan un carro, una moto, el transporte público de pasajeros, el transporte público de carga, todo el que tenga un vehículo automotor debe acudir el viernes 3 de agosto, sábado 4 y domingo 5 de agosto a los lugares que se van a anunciar públicamente para el Gran Censo Nacional Automotor para una nueva política nacional energética. Aseguró que tras haberse realizado una inspección a 70 empresas y levantar el diagnóstico real de su situación actual, ha ordenado al vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizami, dar inicio a una reestructuración de todas las empresas públicas. Le he aprobado al compañero de Economía un plan para voltear todo. La coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, participó en una asamblea popular en la localidad de San Pablo, en el estado Yaracuy. Desde allí se pronunció en torno a la reconversión monetaria anunciada por el Ejecutivo Nacional. Joel Vargas nos informa. Afirmó no resuelven el desabastecimiento y la hiperinflación. La dirigente de 20 Venezuela también presidió un recorrido por Chivacoa, donde escuchó a productores agrícolas quienes expusieron sus principales problemáticas. Aquí veo muchísimas mujeres, que este es el liderazgo social, el liderazgo cultural, las mujeres que sabemos lo que está en juego en esta hora, que es la unión de la familia. Se conoció que continuará su recorrido nacional en Barquisimeto, donde tiene previsto participar en la asamblea Camino a la Libertad, junto a vecinos del sector Sucre. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. Gracias, Joel. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que el nuevo reto de la Asamblea Constituyente es vencer la guerra económica, como lo hiciera con la violencia hace exactamente un año. Reiteró que los líderes de oposición son los responsables de la crisis económica y exhortó a los ciudadanos a no respaldar los ataques contra la nación. Se logró parte de la ansiada paz de la violencia callejera. Ahora nos toca a nosotros combatir y derrotar la otra violencia que está en la calle ahora, que es la violencia de la especulación, que es la violencia del vivo, que es la violencia del que no le importa absolutamente nada. Ahora yo les voy a decir algo a los señores de la oposición. Usted que está en su casa, que milita o militó en un partido de esos de la derecha, porque por alguna razón, vaya usted a saber cuál es, no nos soporta a nosotros, nos odian a nosotros. Le voy a decir algo, usted creyó, y se lo digo con mucha conciencia y responsabilidad, usted creyó que el saboteo económico y la guerra económica jamás lo iba a afectar a usted. Usted, señor opositor, creyó que la guerra económica solo iba a afectar al pueblo de Venezuela y por eso no le importaban, que se pudra la chusma. Ah, pero la guerra económica ahora lo está afectando a usted, señor opositor, que se hace llamar clase media. La guerra económica inclusive lo está afectando a usted, señor opositor, que se hace llamar clase alta distinguida. Cuando usted no consigue una medicina en una farmacia, no busque la revolución para echarle la culpa, busque a Julio Borges, a Ledesma, busque a Vecchio, busque a la señora Tintoria, a María Corina, Capriles, búsquelos a ellos, que ellos son los culpables. Son ellos los que han ido por el mundo a pedir sanciones contra usted. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega consideró que la oposición de ese país quedaría insatisfecha
aunque se realizara un referéndum sobre la posibilidad de adelantar elecciones como una salida a la crisis por la que atraviesa la nación. Así lo expresó el mandatario nicaragüense durante una entrevista televisiva. La Iglesia Católica, mediadora en el diálogo actualmente suspendido, ha propuesto adelantar los comicios del año 2021 a 2019, una iniciativa que ha sido descartada en varias ocasiones por el Ejecutivo. Sí, le podríamos preguntar a la gente, claro que sí. Y si la gente dice que sí, bueno, vamos a elección anticipada. Y si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude. ¿Por qué? Porque todavía la reforma que hay que hacer, los mecanismos, todo el trabajo que hay que hacer para poder fortalecer el sistema electoral, necesita también de recursos. Ortega además elevó de poco más de 50 a 195 la cifra de fallecidos durante las manifestaciones en la nación centroamericana. Destacó que los datos de 295 víctimas que maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han sido depurados. En Indonesia se encuentran descendiendo a salvo las 689 personas que quedaron atrapadas en el volcán Rianjani en la isla de Lombok tras un terremoto de magnitud 6.4, que este domingo dejó al menos 16 muertos y 355 heridos. El movimiento telúrico generó pánico y avalanchas, así como deslizamientos de tierras en el volcán que bloquearon las vías de acceso. Se conoció que 637 de los atrapados son extranjeros, de los cuales cerca de la mitad son tailandeses y 29 españoles. Los equipos de rescate además dispusieron de 2 helicópteros para ayudar a la evacuación en el segundo volcán más alto del país. Por otra parte, el sismo provocó daños en cerca de 1.500 edificios y casi 5.000 personas tuvieron que ser acogidas en refugios tras colapsar sus hogares. Una de las víctimas mortales es una mujer de Malasia y el resto son indonesios que murieron al derrumbarse las estructuras donde se encontraban, al norte y noreste de la isla. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, sigue el misterio. Autoridades de Malasia no han podido aclarar la desaparición del vuelo MH370. Los detalles se los contamos en breve. Ya volvemos, no se vayan. Omaira Verastegui necesita con urgencia anastrol en comprimidos de 1 miligramo. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por el número 0416-408-0507. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Enfermeras, médicos y pacientes se movilizaron hasta la sede de la Organización Panamericana de Salud para solicitar a ese organismo que se manifieste con relación al problema que viene enfrentando de reivindicaciones salariales los trabajadores del sector salud y los pacientes. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Buenas tardes, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. La movilización se inició en la Plaza Altamira y culminó frente a la sede de esta Organización Panamericana de la Salud. Rosario Contreras fue una de las que liderizó esta movilización. Insisten en que son 36 días ya en esta pelea mientras sigue agravándose la situación de los enfermos. Los trabajadores del sector salud venimos acá a la Organización Panamericana de la Salud porque si escuchan al gobierno, tienen que escuchar a los trabajadores, a los pacientes, a los que día a día conocemos la verdadera rostro de la crisis de la salud en Venezuela. En la movilización participaron también los enfermos renales. El sector salud decidió salir hace aproximadamente 1 mes y 3 días a decirle al país, a decirle al mundo que está más unido que nunca, que no va a doblegar en su lucha hasta que veamos y garanticemos en todos nuestros centros de salud esa atención de calidad, porque ese deber y derecho se le debe garantizar a todo ciudadano que acude con una patología en nuestro centro de salud. Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRA Salud, informó que movilizaciones similares a estas se realizaron en distintas ciudades del país. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, instó al Ejecutivo a analizar la necesidad de descentralizar el poder. Aseguró que los líderes comunales son vitales para enfrentar los nuevos retos que se presentan en el país. Insistió en que es importante democratizar el acceso a la información pública. ¿Cómo suministramos los niveles de información? ¿Parte acaso del cambio de nuestras instituciones tendrá que ser que en cada barrio, en cada corredor, existe el Instituto Geográfico, el Instituto Estadístico, el Ministerio de Planificación y que estén realmente en los barrios, en las comunidades y no en las oficinas, en los ministerios?
¿Será que acaso tendremos que acudir de manera desesperada en una desconcentración del Estado donde están los actores y que sean ahí donde estén los interlocutores de las decisiones? Son temas que tenemos que analizarlos de fondo y ver la nueva arquitectura que debe asumir precisamente nuestro Estado. Nuestro tema tiene que ser el levantar la comunidad como prioridad. Es por eso que vamos a llevar precisamente una de las propuestas con nuestro compañero Aristóbulo Istúrez, y es la cartografía y el sistema de información geográfico de la comuna. Menéndez abogó por fusionar el Instituto de Estadística y con él de Geografía a fin de crear un sistema integrado de información que permita llegar a todas las comunidades por igual. Noticiero Venevisión pulsó la opinión de los transportistas de Caracas sobre el censo nacional ordenado por el Ejecutivo para canalizar a través del Carnet de la Patria el cobro de combustible y insumos para los vehículos. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Vamos a ver cómo viene esto, si es para bien o para mal. De todas maneras, bueno, también dicen que viene la cuestión de los cauchos, de los insumos para la moto, el aceite, porque lo del aceite es peor que lo de la gasolina. Eso está demasiado caro. ¿Qué vamos a hacer? Pues, y si se pone eso, pues vamos a tener que hacerlo de esa manera. Porque ¿cómo vamos en contra del gobierno? No podemos. Se espera ahora que entre martes y miércoles los representantes del sector transporte del área metropolitana de Caracas se reúnan para definir si acudirán o no al censo nacional convocado para este viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto a nivel nacional. En la Candelaria, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo que la organización ciudadana es la única que puede enfrentar lo que considera arremetidas internacionales. Aseguró que a través del cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gobierno nacional busca fortalecer la defensa y la seguridad de la nación. Nosotros estamos siendo perseguidos financieramente, políticamente, mediáticamente por el imperialismo. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela es el pueblo organizado, y es el pueblo organizado el único capaz de contener las arremetidas del imperialismo en Venezuela. Si no hay un pueblo organizado, el imperialismo no solo nos interviene, sino que se apodera del poder político, del poder, difumina el poder popular. Por eso es tan importante tener en cuenta que cuando fortalecemos el partido, no solo estamos fortaleciendo nuestra estructura para ganar elecciones, nuestra estructura para gobernar con el gobierno revolucionario, ¿no? Estamos fortaleciendo la defensa y la seguridad de la nación. Asimismo, Arreaza indicó que el presidente de la República está dispuesto a mantener un diálogo no solo con el poder popular, sino además con la oposición nacional e internacional. Cuando uno ve que el presidente de Nicolás Maduro, aún en la situación en la que está la la derecha política venezolana, difuminada, fracturada, enfrentada, incluso ayer nos decía, yo quiero reunirme con lo que queda de la mesa de la unidad democrática, si es que todavía existe. Yo creo que es una disposición de diálogo, pero el diálogo no es solo con esos actores. El diálogo es con el gobierno de Estados Unidos, si a bien tuviera el gobierno de Estados Unidos dialogar con Venezuela, porque es la herramienta. En base al respeto. En base al respeto mutuo. La diplomacia bolivariana de paz siempre agota todas las instancias de diálogo, pero el diálogo también es con el pueblo. El dirigente oficialista aseveró que el PSUV actualmente es el partido más importante, no solo en su magnitud y dimensión, sino también en el poder político que tiene sobre la nación. Expertos y ciudadanos fijaron posición ante el anuncio del Gobierno Nacional de realizar un censo al parque automotor con el propósito de lograr un uso racional de la gasolina. Manuel Covela nos tiene el reporte. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. El economista y experto en materia petrolera, José Toro Hardy, cuestionó la medida que anunció el Ejecutivo Nacional. Dijo que al implementarse se producirá un esquema diferenciado de venta y expendio de gasolina en el país. A continuación, parte de sus palabras. Gasolina, desde hace mucho tiempo le han debido aumentar el precio paulatinamente. Ahora, ¿que hay que aumentar el precio de la gasolina? No me cabe la menor duda. Hace mucho tiempo que se ha debido estar aumentando. Para entender por qué hay que aumentarlo, resulta que un cartón de huevos cuesta 6 millones de bolívares. Pues resulta que 110 gandolas de gasolina cargadas con 38.000 litros de gasolina cuestan lo mismo que un cartón de huevos. La medida genera división de opiniones entre los usuarios. Esto fue lo que nos dijeron. Yo digo que
Está bien porque la gasolina está muy baja, pues. Estaría de acuerdo porque somos venezolanos toditos y creo que echar gasolina es un derecho que tenemos todos como venezolanos y cualquiera pudiera echar gasolina. La situación que estamos es extrema, hermano. Es extrema. Mira, aquí lo único que regalaba es la gasolina porque el aceite, los implementos para las motos, eso está por las nubes. Bien, esa es parte entonces de las opiniones que ha generado la medida del gobierno nacional de realizar un censo al parque automotor a través del carnet de la patria para la venta de gasolina. Todos los detalles ustedes los podrán conocer en nuestra emisión estelar a partir de las 10 de la noche. Por ahora continúen con más de la emisión meridiana. Devolvemos este pase al estudio. Es común escuchar hablar sobre las cataratas y que la mayoría de las personas asocian este padecimiento con la edad, pero también puede aparecer en niños o jóvenes. Se presenta como una especie de mancha u opacidad que se sitúa sobre el cristalino del ojo. Varía su tamaño y ocluye la visión del paciente de manera parcial o total. Las causas son múltiples. Hay desde cataratas que aparecen congénitas, cataratas que aparecen en los niños, en adultos jóvenes o en adultos mayores. Las más frecuentes siempre son las cataratas que nosotros llamamos relacionadas a la edad y que van apareciendo progresivamente. Los síntomas son variados, pero básicamente están relacionados con una pérdida visual, o sea, la persona empieza a ver mal. Pacientes con enfermedades metabólicas como la diabetes tienden a hacer cataratas más frecuente. El tratamiento para corregir esta afección ocular es quirúrgico. Según el especialista, esta cirugía es una de las más comunes. La operación de catarata consiste en eliminar la catarata, que se hace a través de una incisión muy pequeñita, donde uno dentro del ojo disuelve esta catarata y en el lugar donde estaba la catarata uno coloca un lentecito intraocular. De 10 a 15 minutos es lo máximo que se pueden tardar los especialistas en quirófano. No lleva suturas, es ambulatoria y la recuperación es rápida. El paciente al día siguiente ya está viendo bastante bien. Suele hacerse primero en un ojo y en la semana el otro. En los últimos años la cirugía tiende a hacerse cada vez más temprano, pero la explicación de esto es que los procedimientos han mejorado muchísimo en los últimos años y todo es a base de máquinas y equipos especiales y sobre todo la colocación de los que llamamos nosotros los lentes intraoculares, ¿no? Hace 20 años uno hablaba de una catarata y cirugías alrededor de las personas entre 70 y 80 años, pero hoy en día ya después de los 50 años estamos haciendo cirugía del cristalino. Pacientes con hipermetropía muy alta deben tener un cuidado especial. En estos casos es posible la aparición brusca de cataratas, aumento del cristalino, lo que hace que pierda la visión desarrollando un glaucoma agudo. El especialista indica que existe una tendencia mundial a hacer cirugías tempranas en estos pacientes con hipermetropía alta para evitar complicaciones y como parte de las recomendaciones asistir a los chequeos oftalmológicos anualmente. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Momento de una nueva pausa, Milagros. Así es, en minutos le canta al pecado. Aranguán y Rosemary muestran una nueva faceta. Los detalles en breve, ya ven. Por favor, bájale, no te lo daré. Y aunque no pares. Niño de 9 años se encuentra recluido en el hospital de Cumaná y necesita con urgencia meropenem en ampollas de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse por los teléfonos 0416-927-5981 o al 0416-592-1719. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Continuamos con más información. En España, la Policía Nacional detuvo en Cuenca a uno de los proxenetas más buscados de ese país, junto a una ciudadana española y una venezolana. El hombre de 35 años de edad presuntamente lideraba una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres. La investigación comenzó el pasado viernes luego de que una mujer denunciara que una amiga estaba retenida y era explotada sexualmente en una vivienda para pagar una deuda adquirida. Las víctimas eran captadas a través de internet, donde les prometían grandes ingresos o incluso les ofrecían ayuda para huir de otros proxenetas. Las dos detenidas, una española de 19 años y la venezolana de 26 años, colaboraban con el líder en el control de las chicas. Se conoció que el arrestado cuenta con 7 reclamaciones en vigor, más de 30 cesadas y numerosos antecedentes por diversos motivos. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Grecia. Subió a 91 el número de muertos por los incendios registrados desde el pasado lunes en la costa oriental de la región de Ática, los más mortíferos del siglo en Europa. Los cuerpos fueron hallados en Mati, la localidad que acumuló todas las víctimas, mientras que otros 4 fallecieron en el hospital. Oficialmente hay 25 personas desaparecidas, sin embargo, podrían estar entre los 28 cadáveres pendientes por identificar. De los más de 180 heridos, 45 continuados hospitalizados, entre ellos un niño. En Estados Unidos, 7 personas siguen desaparecidas tras el incendio al norte de California, que se mantiene sin control y que ya ha causado 6 muertes y ha obligado a la evacuación de 38,000 personas. Según expertos, una peligrosa ola de calor dificulta la labor de los bomberos al favorecer la rápida propagación de las llamas. El llamado incendio Carl se cobró la vida de una señora de 70 años y 2 de sus bisnietos de 4 y 5 años. En Malasia, las autoridades no descartan la posibilidad de participación de terceros en la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, con 239 personas a bordo. En un informe oficial que aún no aclara las causas de la tragedia, el responsable de la investigación indicó que la aeronave cambió de rumbo de forma manual y no con el piloto automático. Sin embargo, indicó que no tienen pruebas que les permitan saber el porqué. En Chile, miembros de la Conferencia Episcopal celebrarán a partir de hoy una asamblea extraordinaria para analizar la crisis en la Iglesia Católica chilena, tras las denuncias de casos de abusos sexuales. La Fiscalía informó que hay 37 causas abiertas sobre este asunto, en las que la mayoría de las víctimas son menores de edad. El Papa Francisco aceptó la renuncia presentada por el australiano Phil Wilson como arzobispo de Adelaida, tras ser condenado por encubrir abusos sexuales en menores de la década de los 70. El religioso había anunciado que apelaría a la sentencia y que no dejaría su cargo mientras el procedimiento estuviera abierto. China y Reino Unido estudian la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio luego de que el Brexit se materialice el próximo 29 de marzo. Así lo indicó desde Pekín el nuevo jefe de la diplomacia británica, Jeremy Hunt, quien celebró con su homólogo chino Wang Yi el 9º diálogo estratégico bilateral. En España, taxistas de las principales ciudades del país se mantienen en huelga indefinida, tras un conflicto con las empresas de alquiler de vehículos con conductor como Uber. En Madrid, los taxistas dejaron sin servicio al aeropuerto y estaciones de tren y solo transportarán de forma gratuita a ancianos, enfermos y embarazadas. Y cerramos en Zimbabue, donde hoy se celebran unas elecciones históricas, al ser las primeras en las que el expresidente Robert Mugabe no figura entre los candidatos. Los dos principales aspirantes a la presidencia son el actual jefe de Estado Emmerson Mnangagwa, quien lidera la intención por 3 puntos, y el opositor Nelson Chamisa. De no obtenerse 50% de los votos más 1, se celebrará una segunda vuelta el próximo 8 de septiembre. 31 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte durante este fin de semana. Diana Martínez nos amplía esta información. Adelante, Diana.
Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, al menos 31 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte. Entre estos, el de Carlos Luis Ochoa Rodríguez, un hombre que fue abatido la mañana de este lunes aproximadamente a las 5:30 por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. El hombre transitaba por el sector Los Claveles de la carretera vieja Caracas-La Guaira cuando recibió la voz de alto por parte de los funcionarios de la Fuerza Táctica. El hombre abrió fuego contra los efectivos y se produjo el intercambio de disparos. Fue trasladado al hospital más cercano, donde murió a los pocos minutos de ser ingresado. Al hombre se le incautó un revólver calibre 38, era conocido como alias El Carlitos y formaba parte del grupo delictivo El Ochoa. En otros casos, Luis Javier Durán, de 25 años, fue asesinado en el sector La Parrilla del barrio Bolívar de Petare, al quedar en una línea de fuego. El hombre recibió 2 disparos, uno en el cuello y otro en la espalda. Fue trasladado al hospital Pérez de León, donde murió a los pocos minutos de ser ingresado. Esta información será ampliada en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Continuamos con ustedes. Gracias, Diana. Hacemos una pausa. Al regreso, emboscada. Ferrari con un movimiento dejó fuera del podio a Valtteri Bottas. Los detalles en minutos se los contamos en los deportes. No se aparten. Iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo porque Gorkis Hernández y Pablo Sandoval guiaron la victoria de los Gigantes de San Francisco sobre los Cerveceros de Milwaukee, 8-5. Nos vamos al AT&T Park de San Francisco y Gorkis Hernández en cuarta entrada ante su paisano disparó su 12º vuela cerca de la campaña para aumentar la diferencia de los californianos. Más tarde, Pablo Sandoval conectaría su primer triple de la temporada para remolcar 2 carreras. En ese compromiso también vio acción Hernán Pérez, que batió 4-2 con un cuadrangular para la causa de Milwaukee. Nos vamos al Coors Field en Denver porque Germán Márquez fue el verdugo de los Atléticos de Oakland. El venezolano actuó en 7 entradas y 2 tercios y repartió 8 ponches para adjudicarse su 9ª victoria de la campaña. Los Rockies de Colorado vencieron 3-2 a los Atléticos de Oakland. Nos vamos a los motores porque el inglés Lewis Hamilton de la escudería Mercedes reforzó su liderato en la Fórmula 1 al ganar por 6ª vez el Gran Premio de Hungría. El alemán Sebastian Vettel y el finlandés Kimi Räikkönen de la escudería Ferrari se posesionaron por detrás del británico, que lidera la competición con 213 puntos, 24 más que Vettel. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Nick Jonas y Priyanka Chopra. Ellos se comprometieron en matrimonio con tan solo meses de relación. Según medios internacionales, el menor de los Jonas y la actriz india se comprometieron el pasado 18 de julio en Londres durante la celebración de cumpleaños de Chopra. Trascendió que Nick fue visto en la tienda Tiffany's de Nueva York, donde consiguió cerrar el lugar por un rato. Hasta el momento no hay confirmación por parte de los representantes, pero una fuente cercana a Jonas asegura que sus amigos y familiares nunca lo han visto así y todos están realmente emocionados por él. Definitivamente va muy en serio con ella. Recordemos que la pareja ya tuvo oportunidad de conocer y compartir con sus respectivas familias. La noticia del compromiso ha revolucionado las redes. No ha tardado en convertirse en trending topic mundial con la etiqueta Nick Jonas. Seguimos con Ryan Reynolds. Él está a cargo del remake de la famosa película Home Alone. La estrella de Hollywood quiere traer de vuelta el espíritu de una de las comedias más taquilleras en la historia y por eso ha decidido producir un remake de Home Alone y las aventuras de Kevin, encarnado por Macaulay Culkin. Ryan prepara una versión clasificada para adultos que todavía no tiene fecha de estreno. Tiene como título Stone Alone y se centrará en la historia de un casi treintañero fracasado que pierde el avión para irse de vacaciones a hacer esquí. Bajo los efectos de sustancias psicotrópicas, intentará detener los ladrones y defender su propiedad. Y Cardi B anunció que no se presentará más en la gira de Bruno Mars.
La cantante informó a sus seguidores que no continuará con su participación especial en el tour de Bruno Mars para enfocarse en su salud y pasar más tiempo con su bebé. Ella escribió en su cuenta de Twitter un mensaje para darle las gracias a Bruno por la oportunidad y enviar disculpas a sus seguidores por no poder cumplir las siguientes fechas. Mars, por su parte, aseguró que los fans entenderían. Recordemos que Cardi B, de 25 años de edad, dio a luz a su primera hija con su esposo, el rapero Offset, en días pasados. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo video de Aran One, Pecar Contigo, que ya cuenta con más de 9 millones de reproducciones en YouTube. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Empiezan las discusiones, no hay flores ni corazones, pero nadie nos puede separar. Aran One. Tu pelea, pelea, pelea. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Lirio Pérez estará conversando con José Guerra, diputado ante la Asamblea Nacional. Eso será en minutos, no se aparten. Ya venimos con entrevista a Venevisión. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, vamos a conversar hoy con José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Finanzas. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, Lirio, a ti y al canal Venevisión. Quisiera darle un saludo pues, a la gente que me hizo diputado de las parroquias de Coche, El Valle, Santa Rosalía, todas las parroquias de Caracas, Antímano, Caricuao, Macarao, Sucre, todas, mi saludo. Vamos a comenzar por su rol de economista y profesor universitario. Ya luego le vamos a pedir su opinión y su juicio. Pero, ¿en qué consiste esta reconversión monetaria y cómo se instrumenta ese quitarle 5 ceros a la moneda? Bueno, una reconversión monetaria es un proceso que básicamente consiste en eliminar una cantidad de ceros a la moneda para hacer más fácil las transacciones. Porque no es lo mismo, la mente humana está diseñada, está hecha por Dios para trabajar con números bajos. Por eso es que el número 1 es un número que tú lo multiplicas por cualquier número y es el número, o lo divides y es el número. Entonces, si tú simplificas el cono monetario, tiene la virtud y la ventaja de que facilita la comprensión y las transacciones. No es igual trabajar con 6 ceros que trabajar con un cero. Entonces, básicamente es quitarle una cantidad de ceros a la moneda para facilitar la comprensión y las transacciones de la economía. Explique con un ejemplo, lo más cercano al venezolano común que depende de un salario, el salario mínimo. ¿En cuánto va a quedar? Exacto, el salario mínimo ahorita es el salario mínimo más los tickets de alimentación, que son algo así como, sí, el integral son 5 millones, redondeando, 5.200.000. Eso con el nuevo cono monetario, es decir, quitándole 5 ceros, o sea, dividiendo entre 100.000, el trabajador va a ganar 52 bolívares. Y, por ejemplo, un kilo de carne que cuesta ahorita 8 millones de bolívares, va a quedar costando 80 bolívares. Es decir, con los 52 del salario mínimo no vas a poder comprar ni siquiera un kilo de carne. Entonces, por ejemplo, un tema aquí grueso, el transporte. El transporte, montarse y pagar cuesta 10.000, 20.000. Bueno, eso va a quedar ahora en 10 céntimos. 10 céntimos, para lo cual no hay moneda, eso lo podemos hablar ahorita. Te pongo otro ejemplo, una consulta médica donde pagaste 2 millones de bolívares, ahora vas a pagar 2 bolívares. Es decir, todo se divide entre 100.000. Operativamente hablando, tanto tecnológicamente al momento de hacer transferencias como cuando se pague con punto de venta, ¿el efectivo necesario va a llegar en la cantidad requerida? Bueno, esa es otra pregunta muy buena, Lirio, que ha formulado. Es decir, los billetes no se imprimen en Venezuela, se imprimen una parte en Suecia, una empresa llamada Crane, y otra parte se imprime en Inglaterra, una impresora, la más famosa del mundo, llamada Tomás de la Rúa. Esos billetes se imprimen, se mandaron a hacer en el mes de marzo, abril, y tal vez tú estás interesado en saber, por ejemplo, cuánto costó esto. Estos billetes le está costando a la nación 300 millones de dólares. Un billete venezolano, un billete como este, por ejemplo, impreso, ¿dónde está el billete? No tengo billete, aquí tengo un billete. Un billete como este, por ejemplo, de 20.000, ¿verdad? Elaborar este billete cuesta aproximadamente 6 centavos de dólares, más el costo de transporte, más los seguros, termina costando 7 centavos. Todos los billetes cuestan 300 millones de dólares, es decir, una cantidad apreciable. O sea, el cono monetario nos está costando mucha plata en Venezuela. Eso hay que distribuirlo luego
por camiones y llega a los bancos. Y la fecha tope es el 20 de agosto. Es decir, que queda prácticamente 20 días, 21 días. Entonces hay que distribuir, ahí es donde tengo yo mis temores. Ojalá que estén los billetes. ¿Por qué? Bueno, porque hay el peligro de que si no están los billetes completos, como el cono monetario viejo, este que está funcionando, va a salir de circulación, entonces hay el riesgo de que te quede sin el viejo y que tampoco lleguen los nuevos. Por eso es que yo he hecho la proposición de que es preferible dejar que el cono monetario actual siga funcionando al menos 6 meses. ¿Para qué? Para suplir la diferencia entre la fecha en que llegan todos los billetes y la entrada en vigencia del cono monetario. Ahora, ¿con qué recursos se va a cubrir el costo de esos billetes? Eso lo paga el Banco Central. Las reservas del Banco Central están en su nivel más bajo, pero hizo ese esfuerzo gigantesco para imprimir los billetes. Y yo me temo, Lirio, que en enero tengamos que hacer otra reconversión. ¿Por qué? Bueno, porque la hiperinflación es muy agresiva, los billetes están perdiendo valor muy rápido y entonces es probable que estos billetes nuevos ya empiecen a perder valor debido a la hiperinflación, entonces hay que imprimir una nueva cantidad de billetes. O sea, por eso es que yo creo que en el fondo del problema lo que se trata no es de hacer una reconversión, sino un plan de reformas económicas completa, que aquí yo la voy a delinear para que el país la sepa, lo hemos venido explicando. Sin esto, Lirio, no resolvemos el problema. O sea, necesitamos resolver el problema fiscal. El gobierno no puede gastar lo que no tiene. El gobierno tiene que ajustarse y reestructurar la deuda. Reforma monetaria, ¿qué es esto? El Banco Central no puede emitir dinero de la nada, tiene que tener respaldo del dinero. Reforma cambiaria, eliminar el control de cambio, no remozar el control de cambio, eliminarlo y que los venezolanos tengan libertad para vender dólares, comprar dólares. Reforma institucional. Lirio, el gobierno tiene que dejar que la gente trabaje. La riqueza no la crea el gobierno, la crea todos los venezolanos que se levantan a trabajar todos los días. El gobierno no crea riqueza, dejen a la gente trabajar. Y la quinta reforma es la petrolera, ¿verdad? Para incrementar, subir la producción del país. Hoy Venezuela está produciendo, Lirio, 1.300.000 barriles de petróleo, lo que producía en 1947. Tenemos que levantar la producción petrolera con inversión privada. Resueltos estos problemas, entonces hagamos una reconversión y entonces ya no habrá necesidad de hacer más reconversiones porque la moneda va a tener poder de compra, va a tener valor y vale la pena entonces tener los bolívares. Ahora sí, como diputado, pareciera irreversible esa reconversión monetaria, aun cuando el presidente Nicolás Maduro ha dicho que va a hacer nuevos anuncios en materia económica. Una vez que entre en vigencia, ¿qué vislumbra usted que va a ocurrir? Bueno, esperemos que sea el día 20. Yo no soy lo que apuesta aquí una catástrofe, que no lleguen los billetes y se forme un caos. No, yo no quiero eso para mi país. ¿Se recuerda en diciembre del año 2016 el caos que se presentó cuando se dijeron en 72 horas retiraron los billetes de 100 y el país quedó desconcertado por la medida? Yo creo que hay que jugar a que esto esté funcionando para bien del país. Ahora, para que esto sea práctico y funcione, tienen que hacerse un conjunto de actividades previas. Y creo que la primera va a ser impacto. La gente va a tener un billete de 500, porque va a ser la de mayor denominación, Lirio, y ese billete de 500 va a ser equivalente a un billete de 50 millones de bolívares. El de 500 va a ser igual a un billete de 50 millones. Entonces ese billete va a estar circulando. Creo que no va a llegar en todas las cantidades que necesitamos a todos los estados, porque hay un proceso de distribución que tarda. Pero la primera reacción va a ser impacto. Y luego, obviamente, la gente se va acostumbrando porque nos acostumbramos a las cosas. Y esto va a ir dándose en el tiempo, pero ahí es donde está mi gran preocupación, Lirio, que si no hacemos las reformas económicas que estamos proponiendo, ese billete va a perder valor rápidamente. Diputado, ¿y qué significa eso del anclaje al petro? Bueno, Lirio vino hoy con unas preguntas muy interesantes. Fíjese, Lirio, anclar una moneda, y la gente que me está escuchando, el pueblo venezolano que me oye, significa fijar la moneda. Anclar es fijar. Cuando usted pone un ancla a un barco, ¿qué es lo que hace? Que sujeta el barco, para que el barco no se mueva con las olas, o se mueva lo menos. Anclar es fijar. Ahora, el anclaje de una moneda, generalmente se utilizan 2 monedas en el mundo para anclar las otras monedas, que es o el euro o el dólar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son las monedas más estables. Las que se llaman duras, digamos. Monedas duras, exacto. Monedas que son divisas, que son internacionalmente convertibles. Entonces, cuando tú anclas una moneda, por ejemplo, te va a poner el euro. Tú anclaste con el euro, el bolívar con respecto al euro. ¿Qué es lo que tú haces? Tú te traes
toda la inflación de Europa, que es muy baja, a Venezuela. Entonces, los precios en Venezuela se parecerían a los precios de Europa. Y si lo hace con el dólar exactamente, o sea, tú te traes toda esta reputación y credibilidad del dólar y del euro a Venezuela y los precios se estabilizan. Aquí se quiere hacer con un anclaje con respecto al petro, o fue anunciado así, eso no se puede hacer, o no se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Porque el petro no existe. Ahorita usted se entra a la página web del petro y ni siquiera puede comprar un petro. No existe el petro no existe. Pero además hay una razón de fondo, y es esto que está acá. Voy a rogar al camarógrafo que la enfoque bien porque esto es clave. Esto es clave. Artículo 12 de la Constitución. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera sea su naturaleza, es decir, petróleo liviano, petróleo pesado, existente en el territorio nacional, puede estar en Maracaibo, en la falla del Orinoco, en cualquier parte, pertenece a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. ¿Qué significa la palabra inalienable? Que no lo puedes ceder, no lo puedes vender y no lo puedes traspasar. ¿Qué significa imprescriptible? Que no prescribe, que están allí. ¿Y qué significa dominio público? Que son de la nación. Entonces, aquella idea que lanzó el gobierno de pasarle las reservas del bloque Ayacucho 2 al Banco Central, reservas no explotadas que están en el subsuelo, no es constitucional. Aquí lo dice, no se pueden ceder. Entonces, si tú violas la Constitución para fundamentar un petro, esa moneda van a ser muerta, porque de hecho ya no tiene transabilidad. Entonces, no se puede anclar la moneda bolívar venezolano con respecto al petro. Ahora, diputado, en un país con una hiperinflación, como usted dice, que el Fondo Monetario Internacional ha calculado que puede cerrar en 1.000.000% a final del año 2018 y equipara a Venezuela algunos especialistas con la Zimbabue del 2008 o con la Alemania de 1923, ¿qué va a ocurrir o qué podemos nosotros prever que pueda ocurrir? Si se toman los correctivos necesarios como los que usted sugiere, ¿en cuánto tiempo se recuperaría la economía? ¿Y qué pasaría si, por el contrario, se continúa conduciendo el país a través de este modelo económico socialista? Bueno, el socialismo ha fracasado en todas partes del mundo. Tan es así que ahí al Congreso del PSUV no encuentran qué hacer, están vueltos locos, no saben qué van a hacer con la gasolina, no saben qué van a hacer con el dólar, o sea, están desconcertados. Ahora bien, el tema es el siguiente. La hiperinflación es un aumento acelerado de los precios. Ha habido hasta ahora 72 casos de hiperinflación en el mundo. La hiperinflación es un fenómeno extraño, un fenómeno que no es común. La experiencia más dolorosa de hiperinflación en el mundo es la de Hungría en el año 1945. Pero, óigame, la cifra, 50 trillones % mensual de inflación. O sea, los billetes circulaban horas. Era una inflación diaria de 100%. La segunda más agresiva es la de Zimbabue en el año 2008, una inflación que llegó a 1 billón %. La tercera es la de Alemania en el año 1923. La cuarta, la de Grecia en el 45. La quinta, la de Yugoslavia en el 1992. Y la sexta, hoy es la venezolana, con aproximadamente 1 millón %. Es decir, si esto no se corrige a tiempo, va a seguir el problema del deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario. No hay ahorro, no hay pensión que resista una hiperinflación. Entonces, hay que corregir esto. ¿Cómo se corrige? Con reformas monetarias, reformas cambiarias y reformas económicas. Esto no es un problema de quitarle cero a la moneda. No, señor. Es un problema de políticas económicas. Y con la producción petrolera en alza, yo calculo que con esta reforma, Venezuela, en un año, el país está volviendo a la senda del crecimiento y parando en seco la hiperinflación. Esas son las tareas. Que la economía crezca y derrotar en seco de una vez la hiperinflación. Toca prácticamente despedir, pero no quiero hacerlo sin pedirle un comentario acerca de ese censo nacional automotor. ¿Qué pasa si los conductores tuviéramos que poner gasolina solamente si tenemos el carnet de la patria o, en todo caso, vamos a tener que pagarla a precios internacionales? ¿Cómo ve ustedes? Bueno, esto es un acto de discriminación. Es como si los chilenos que producen vino empiecen a discriminar que van a comprar vinos unos chilenos y otros no, o que los argentinos que producen mucha carne van a decir, ustedes compran carne y nosotros no compramos carne. Yo creo que es un acto de discriminación. Aquí el registro de vehículos está hecho, ¿sí? Y lo hace el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, que está en Caracas, en el Marqués, ¿verdad? Ahí está registrado el carro, el propietario, la placa del carro, el modelo del carro, el color del carro, el año del carro y cuántos pasajeros caben en el carro, para gandola, camiones, vehículos, motos, etc. Entonces yo creo que esto es algo
que no debe ser aceptado por los venezolanos, que en el país con las mayores riquezas petroleras del mundo, las mayores reservas, van a discriminar a los venezolanos, unos que tienen carnet, que le van a vender la gasolina barata, y otros que no van a tener carnet, que se la van a vender al precio internacional. Yo creo que los venezolanos no podemos aceptar esa situación. Es un acto de discriminación contra un pueblo que ya está discriminado para el acceso a los alimentos. Ahora, su recurso natural, el que Dios y la providencia los dotó, porque esos yacimientos fueron creados por la providencia, ¿verdad? Por una formación geológica de siglos. Ahora usted le va a decir al venezolano que va a poner gasolina cuando el gobierno quiere. Yo creo que eso no es aceptable. Gracias por la visita y por la conversación. Muchas gracias a ti y al canal Venevisión por la oportunidad. Despedimos así esta entrevista de Venevisión con José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Finanzas. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Quedamos con Milagros y Carielis. Gracias, Lirio. Hasta aquí la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes. Feliz tarde.